Bueno, queríamos aprovechar la presencia de don Julio Muñoz, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa por más de 2 décadas, también de Álvaro Fernández, subdirector del diario El Mercurio, uno de los diarios centenarios de América Latina, y de don Guido Rodríguez, director del diario La Estrella de Panamá, que nos están acompañando aquí en República Dominicana con motivo del 125 aniversario del Listín Diario. Con ellos vamos a conversar sobre el estado de la libertad de prensa en América Latina, que nos ofrezcan un panorama ahí a grandes rasgos, y también cómo ellos ven el futuro de la prensa escrita. Los dictadores siempre han sido los primeros enemigos de la libertad de expresión, y en los años 50 y 60 América estuvo gobernada por muchos dictadores que aplicaban la censura directa. ¿En qué consistía la censura directa? Llegaba el censor a la sala de redacción y con un lápiz rojo señalaba lo que se podía publicar y lo que no se podía publicar. A través de los años la censura ha ido cambiando, se fue sofisticando, diría yo, y llegaron otras formas de atacar a la censura, a los medios de comunicación. Llegó por un lado, cierto, los medios indirectos a través de los insumos. En muchos países la distribución del papel se convirtió en una forma de controlar la prensa. En México con pizza, en Chile con la papelera, en Argentina con papel prensa, problema que a pesar que empezó en los años 60 aún continúa hoy día en Argentina. Hubo grandes peleas en México y en Chile. En México, cierto, los periódicos se unieron para luchar contra el monopolio que tenía pizza, el gobierno. Y en Chile, en el tiempo, cierto, del cambio de la democracia a un gobierno dictatorial, o semi-dictatorial, democrático, pero elegido por el pueblo, pero sí que abusando del poder, se levantó el emblema que decía la papelera no. ¿Qué significaba esto? La papelera era la compañía que producía el papel en Chile. Y esa papelera también trató de ser controlada por el gobierno, y cierto, los medios de comunicación y la CIP lucharon para que esa papelera no fuera dominada con intereses políticos. A través entonces de los años seguimos con las censuras, seguimos con las luchas por la libertad de expresión. Llegan los años 80 y en la UNESCO se establece, cierto, una idea muy nefasta, que era imponer el nuevo orden mundial de las comunicaciones, New International Information and Communication Order. Esta idea, en el fondo, ¿qué significaba? De que los gobiernos eran los que administraban los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden ser administrados por los gobiernos, porque eso es propaganda, no es periodismo. Y la CID de nuevo dio una gran lucha y se ganó en la UNESCO. Se ganó en la UNESCO la lucha por el nuevo orden mundial de las comunicaciones, y siguió, cierto, la democracia avanzando, pero de nuevo vinieron nuevos atropellos a la libertad de expresión, y ya ahora tenemos, cierto, las nuevas formas de controlar a los medios. ¿Y cuáles son estos? Son las leyes de prensa. Las leyes de prensa que muchos países tratan, cierto, de manipular a la prensa para que no exista lo que en el mundo es el principio fundamental de la libertad de expresión, que es el libre flujo de noticias. En un mundo civilizado, democrático y libre, debe existir un libre flujo de noticias que cubra, cierto, todos los ambientes sociales de la comunidad, de la sociedad. Este libre flujo de noticias debe permitir todos los puntos de vista políticos. Y dicen que la mejor forma de que un lector puede votar por un medio libre es cuando ese lector va al kiosco de noticias, al kiosco de venta de periódicos, y elige el diario que es de su preferencia. Y ahí está la forma fundamental de la credibilidad de los medios de comunicación. ¿Por qué elijo este periódico y no elijo el del lado? Porque creo en ese periódico, porque ese periódico, cierto, me informa. La expresión tan
tan común en muchos países, pero si lo leí en el diario, eso le da una certeza fundamental. Junto a esto viene entonces otra etapa de opresión contra la prensa, con las leyes de prensa, y viene, cierto, el máximo castigo que puede tener un medio de comunicación o un periodista cuando se censura con la muerte. Hoy día hay más de 300 periodistas asesinados en el continente. ¿Por qué? Porque informan. Y se les mata ¿para qué? Para que no informen. El crimen, la muerte de un mensajero, no solamente es la muerte de un ser humano, es la muerte de la noticia. Es la muerte de la sociedad que no puede, cierto, recibir noticias porque el mensajero está muerto. Si no hay mensajero, no hay mensaje. De tal manera que esto en forma muy general podría abundar en detalles, podría abundar en cifras, pero no quiero, cierto, tomar toda la posibilidad del tiempo, sino que también a mis colegas que den su punto de vista. Pero podemos decir que hoy día que el continente está amenazado con una receta muy negativa que nace de los países del ALBA, donde, cierto, se trata de imponer a través de gobiernos como de Venezuela, como de Nicaragua, como de Ecuador, como de Argentina y por supuesto de Cuba y de Bolivia, se trata de imponer trabas a los medios de comunicación, y esto significa, para empezar, como dije al inicio de mis palabras, que nuevamente tenemos una tempestad en el océano, y esta tempestad nos está molestando mucho. Y nosotros seguiremos en esa lucha porque la única forma de que tenemos es protestar y levantar nuestra voz para que exista democracia, exista libertad de expresión. Yo alabo a la prensa libre, alabo a periódicos como Listín, que han sido un ejemplo, ¿cierto?, de defender estos principios, de estar siempre unido a la CIP, como muchos otros diarios. La CIP está compuesta por 1.300 periódicos en el hemisferio occidental, somos la institución más antigua de la prensa y tenemos una credibilidad, un prestigio muy bien ganado, porque las luchas las hemos dado de frente, con independencia, defendiendo principios, no defendiendo intereses. De tal manera que el mensaje es claro, hay que defender estos principios porque sin esos principios no existe democracia, no existe libertad, y sin democracia y libertad, señores, los países caen en manos de tiranos que controlan nuestra mente y controlan nuestro punto de vista.